desde hace 4.000 a 5.000 años, la Gran Pirámide de Giza se alza en el corazón del desierto egipcio como un desafío permanente a nuestra comprensión del pasado. Esta estructura colosal alberga zonas de sombra que resisten toda explicación definitiva, y si se examinan seriamente los datos arqueológicos disponibles, uno se da cuenta de que gran parte de lo que los manuales presentan como certezas descansa sobre fundamentos mucho más frágiles de lo que parece. Esta constatación se desprende simplemente de una lectura honesta de las pruebas, que revela numerosas preguntas sin respuesta. Hoy vamos a explorar estas lagunas reales en el conocimiento establecido, así como investigaciones significativas que la arqueología dominante ha ignorado en gran medida, sin perdernos en teorías ni especulaciones conspirativas. El relato que todos conocemos sostiene que hacia el año 2550 antes de nuestra era, el faraón Jufu ordenó la edificación de la Gran Pirámide para que sirviera de sepultura real. Su construcción habría durado una veintena de años, movilizando a decenas de miles de obreros encargados de desplazar y apilar alrededor de 2.300.000 bloques de piedra mediante herramientas de cobre, trineos de madera y rampas. Fue el edificio más alto del mundo durante cerca de 4 milenios, un hecho plausible que bien podría ser exacto. Sin embargo, lo que inquieta a los investigadores es la llamativa ausencia de pruebas tangibles. Cuando se buscan los testimonios originales que respaldan este relato, no las interpretaciones posteriores, sino los documentos contemporáneos a la construcción, uno se encuentra con un silencio casi total. Ningún texto del reinado de Jufu afirma explícitamente que él mandó construir esta pirámide. Ningún papiro describe la obra ni existe ningún archivo oficial que enumere a los obreros, precise el origen de los materiales o detalle los métodos de transporte. Para una civilización que registraba por escrito prácticamente todo, cosechas, ceremonias religiosas, decretos reales, litigios territoriales, esta ausencia de documentación sobre su proyecto más ambicioso resulta llamativa. Por supuesto, la ausencia de pruebas no constituye una prueba de ausencia. Los papiros se descomponen, las tumbas son saqueadas, los archivos desaparecen. Pero cuando se asocia este silencio documental a las anomalías observadas en el interior mismo de la pirámide, el panorama se vuelve notablemente más complejo. Las tumbas egipcias obedecen a una lógica bien establecida: jeroglíficos en honor al difunto, paredes decoradas, ajuar funerario y la momia de aquel a quien todo estaba destinado. Sin embargo, la Gran Pirámide no presenta ninguna de estas características. En la cámara del rey se encuentra un gran cofre de granito sin tapa, paredes completamente desnudas, ningún objeto que evoque una sepultura real y, hecho capital, ningún rastro de Jufu, ni siquiera un fragmento óseo. Los egiptólogos explican esto mediante un saqueo antiguo, lo cual es plausible, pues el robo en tumbas era habitual. Sin embargo, incluso las tumbas más devastadas conservan habitualmente algo: pinturas murales, fragmentos de ajuar, y sobre todo, casi siempre contienen inscripciones que permiten identificar a su propietario. La Gran Pirámide carece por completo de ellas. El propio cofre de granito plantea interrogantes. Fue instalado durante la construcción antes de colocar el techo, lo que indica una planificación minuciosa, pero su uso exacto sigue siendo un misterio. Centrémonos en el diseño físico de la pirámide, pues es ahí donde los interrogantes científicos se vuelven inquietantes. La Gran Pirámide está alineada con una precisión notable hacia el norte verdadero, con una desviación de apenas 5 centésimas de grado, una exactitud que supera la de muchos edificios modernos medidos con instrumentos de última generación. La base, que cubre 13 acres, está nivelada con una diferencia de tan solo 2 centímetros en toda su superficie, una proeza que demuestra un dominio de la ingeniería extremadamente avanzado. En el interior, particularmente en la cámara del rey y sus corredores revestidos de granito,
los expertos han descubierto indicios que no corresponden a la idea de herramientas de cobre. El ingeniero Christopher Dunn dedicó años al estudio de los trabajos sobre el granito. El granito es extremadamente duro, mientras que el cobre es considerablemente más blando y se desgasta demasiado rápido para permitir un corte limpio y preciso. Dunn puso en evidencia núcleos de perforación, agujeros circulares que atraviesan el granito que revelan un corte perfectamente regular, con marcas en espiral que recorrían el material 50 veces más rápido que los taladros de diamante modernos según sus cálculos. Aunque controvertidas, sus mediciones nunca han sido verdaderamente refutadas y nadie ha demostrado en condiciones controladas cómo los egipcios habrían realizado esas marcas con las herramientas que se les atribuyen. Varios experimentos recientes han utilizado herramientas auténticas de la Edad del Bronce, cinceles de cobre y martillos de piedra, para trabajar el granito en condiciones registradas. Los resultados no admiten comparación. Las herramientas se desgastan muy rápido, el avance es mínimo y la precisión está ausente. El interior guarda además otro misterio. Las cámaras y túneles donde habrían trabajado los obreros no muestran ninguna traza de hollín, humo ni combustión. Quien haya visitado antiguas cuevas donde se usaron lámparas de aceite conoce esas manchas negras permanentes sobre la caliza. El interior de la pirámide sencillamente no las presenta, lo que sugiere bien una fuente de luz sin humo profundamente desconcertante, bien unas cámaras terminadas y selladas sin presencia prolongada de obreros. Ninguna hipótesis encaja con el relato tradicional. A principios de los años 90 del siglo pasado, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink exploró pequeños conductos en la cámara de la reina. Considerados de carácter simbólico, Gantenbrink introdujo una cámara robótica en uno de ellos y descubrió unas asas de metal incorporadas en su interior, detalle importante, pues la presencia de piezas metálicas en un conducto supuestamente decorativo sugería que lo que había más allá tenía valor. Este hallazgo captó la atención mundial, pero las autoridades egipcias detuvieron la investigación sin dar una razón clara. Casi 10 años después, en el año 2002, un equipo de National Geographic perforó un orificio para introducir una cámara a través de la losa y descubrió detrás de ella otra losa sellada, una segunda puerta muy cercana a la primera. Esa puerta nunca ha sido abierta. No sabemos qué hay detrás. No se trata de una conspiración, sino simplemente de un hecho, tanto más frustrante cuanto que las herramientas para explorar sin causar daño llevan años disponibles. En el año 2017, un equipo internacional utilizó la muografía para escanear el interior desde el exterior. Los muones son partículas creadas por los rayos cósmicos que detectan diferencias de densidad como una radiografía sin penetración. El equipo descubrió un espacio vacío desconocido por encima de la Gran Galería, de tamaño comparable al de las cámaras conocidas y sin acceso identificable. Estos resultados, publicados en la revista Nature, fueron verificados por expertos independientes y, sin embargo, no se ha concedido ninguna autorización para explorarlo. La Gran Esfinge se encuentra a aproximadamente un cuarto de milla de la Gran Pirámide, esculpida en la roca natural de la meseta con la forma de un león tendido y cabeza humana. Mide 240 pies de longitud y 66 pies de altura. La historia dominante fecha su construcción alrededor del año 2500 antes de nuestra era, asociándola al faraón Kefren por su proximidad a su pirámide y cierta semejanza facial. A principios de los años 90, el doctor Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, examinó la erosión del cuerpo de la esfinge y de las paredes de su recinto. Lo que observó no correspondía al desgaste producido por el viento y la arena. La erosión profunda, ondulada y redondeada mostraba señales inequívocas de daños causados por lluvias intensas y prolongadas. Schoch presentó este hallazgo ante la Sociedad Geológica de América y otros geólogos respaldaron su análisis.
El problema es que el Sahara no ha experimentado precipitaciones continuas suficientes para causar ese tipo de erosión desde el final del último período glacial, aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años antes de nuestra era. Si Schoch tiene razón, la Esfinge es mucho más antigua de lo que los egiptólogos admiten. Los críticos no intentaron refutar su geología. Argumentaron que una esfinge más antigua no encajaba con su cronología, lo cual no constituye un argumento científico directo. Las observaciones de Schoch siguen sin encontrar una explicación satisfactoria, y si la esfinge es mucho más antigua, ello plantea una pregunta que la arqueología oficial prefiere esquivar. ¿Quién vivía aquí y qué conocimientos poseía esa sociedad antes del Egipto que conocemos? En los años 90, Robert Bauval observó que las tres grandes pirámides de Giza no están perfectamente alineadas. Micerino aparece desplazada hacia el este, y que esta disposición refleja con precisión las tres estrellas del cinturón de Orión, incluido el desplazamiento de la tercera estrella más pequeña. Sin embargo, este alineamiento no es preciso para el año 2500 antes de nuestra era. Debido a la precesión, fenómeno por el cual el eje terrestre oscila a lo largo de un ciclo de 26.000 años, Bauval determinó que la disposición corresponde al cinturón de Orión tal como aparecía hacia el año 11.500 antes de nuestra era. Orión era central en las creencias egipcias. Representaba a Osiris, vinculado a la muerte, la resurrección y los ciclos eternos. La teoría ha sido impugnada porque la correspondencia no es perfecta, pero los críticos no han explicado por qué se eligió precisamente Orión, ni cómo este alineamiento se articula con otras pruebas que apuntan hacia el mismo período remoto. ¿Qué significa todo esto? Tenemos más preguntas sin respuesta de lo que los relatos populares dan a entender. La Gran Pirámide fue construida con una precisión que no podríamos reproducir plenamente hoy. El interior presenta señales físicas, perforaciones, marcas de corte, ausencia de hollín, que no corresponden al relato habitual. Contiene al menos una gran cámara inexplorada y pasajes bloqueados que ocultan lo desconocido. La esfinge muestra erosión que sugiere una antigüedad mayor. La disposición de la meseta apunta hacia una época miles de años anterior a Jufu. Nada de esto prueba que una civilización perdida haya construido estas estructuras. Lo que sí demuestra es que la historia aceptada es más una teoría que una verdad definitiva. Una teoría que detiene la investigación y trata las preguntas abiertas como resueltas no es buena ciencia. Cada nuevo descubrimiento abre más preguntas de las que cierra. La muografía revela un espacio vacío sin explicar su función. El análisis geológico sugiere mayor antigüedad sin determinar quién lo esculpió. Las perforaciones muestran tecnicidad avanzada sin revelar las herramientas empleadas. Disponemos de tecnologías que permiten explorar sin causar daño. Cámaras miniatura, robots para pasajes estrechos, escáneres en 3 dimensiones. Y sin embargo, el acceso sigue restringido. No puede hablarse de conspiración dramática, pero existe claramente una reticencia a abrir estas zonas de sombra. La arqueología oficial considera marginal el trabajo de Schoch o Bauval, y sin embargo, sus observaciones provienen de expertos reconocidos, un geólogo para la erosión, un astrónomo para los alineamientos. La confrontación científica saludable se convierte a veces en un rechazo basado únicamente en la incompatibilidad con el marco cronológico establecido. Y eso no es así como funciona el verdadero método científico. Los antiguos egipcios nos dejaron maravillas que desafían nuestra comprensión técnica, textos que hablan de conocimientos perdidos y monumentos codificados con informaciones astronómicas y geométricas que apenas comenzamos a descifrar. Quizás la verdad se encuentra en algún lugar entre la civilización perdida y la simple construcción de la Edad del Bronce, en una historia humana más compleja y rica de lo que nos han enseñado. Estos monumentos llevan aquí 5.000 años
y probablemente estarán otros 5,000 más, lo que significa que tenemos el lujo de tomarnos el tiempo necesario. La pregunta no es si podemos encontrar respuestas. La pregunta es si tenemos el coraje intelectual de aceptar respuestas que pongan en cuestión lo que creemos saber sobre nuestra propia historia.